¿Quién quiere empezar? Mira, Vale. tú que vienes muy más lejos. Claro, joder, canario, vienes aquí a la península. No, venga, pues te hago pregunta como súper tal y luego ya entramos en materia, que es, Alberto, estamos viviendo en un decorado, o sea, te estamos entrevistando ahora mismo en un decorado. Hostias, para mí sí, o sea, yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez en un decorado. Mira, la anécdota es que ayer estaba con mi pareja aquí en el hotel y tal, y me dice, qué bonito el sonido de los grillos y tal, y digo, hostias, qué guay, hay grillos y tal. Y no eran los grillos, era una alarma que estaba a lo lejos. Y dice, vale. Sí, claro, o sea, yo creo que, a ver, vivimos a veces pues con unas relaciones superficiales, es normal, es decir, compañeros de trabajo, amistades, tenemos una máscara, que es nuestra máscara social, y luego tenemos cómo somos nosotros en realidad, ¿no? Pues la película parte un poco de eso, ¿no? De cuál es el sentido de las relaciones superficiales. Habla a lo básico, habla de eso, ¿no? Y cómo lo que nos puede salvar de este mundo en el que vivimos, donde estamos hiperconectados, inteligencia artificial, guerras, líderes megalómanos, pues son las relaciones verdaderas, la relación de amor o de relaciones de amistad verdaderas, que todos sabéis cuáles son las que tenéis, 5 o 6 personas, y ya está. Y yo creo que eso es lo que hay que agarrarse, y la peli parte un poco de esa premisa. Sí, vivimos en un decorado. Bueno, al fin y al cabo, en ese decorado todos somos actores y todos tenemos que jugar el papel que nos pintan las grandes empresas, que son las que mandan un poco. La peli va también un poco de eso, de un poco de llamada de atención, de algo que ya más o menos sentimos, sabemos todos, que es que las grandes corporaciones realmente nos pintan el camino y el escenario que ellos quieren. Sí, hombre, me temo que sí, ¿no? Me temo que sí. Aquí en la peli hay una empresa que se llama Alma, Almighty Limitless Mega Corporative Agency, que es como que lo controla todo y lo fabrica todo y más o menos controla el pensamiento y controla el discurso, ¿no? Es una parodia de Acme, de estas que había, ¿no? de los dibujos animados clases, a Company Who Makes Everything. Es una parodia, y es como si juntas un poco a, yo que sé, Amazon, Google y Monsanto en la misma, ¿no? Estamos ahí, pues sí, estamos hiperconectividad, o sea, estamos vendiendo nuestros datos, estamos vendiendo nuestra vida, nuestra privacidad, ya lo sabéis, o sea, es bastante evidente que sí. Claro, por Sí. desgracia es así. Sí, Lo tenemos como muy asumido. Sí. Aparte, es una película muy profunda sobre la depresión. Pues sí que es verdad que tiene un estudio muy bueno sobre eso, entonces me gustaría saber cómo te has documentado para desarrollar los personajes, la situación que tienen, cómo van evolucionando, porque hay muchísima evolución de personajes. ¿Cómo has hecho todo ese estudio? Si has tenido algún tipo de documentación en concreto en dirección a eso. Bueno, a ver, yo creo que todos más o menos hemos pasado por épocas muy tristes o cercanas a la depresión o la propia depresión. O alguna época pues todo el mundo se ha medicado un poco y todo, es algo bastante normal dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, no me he informado mucho, pero sí lo que he hecho es, lo que hago en todas las pelis, es pasarlo un poco por mi filtro, ¿no? Por lo que yo veo de otra gente, por lo que yo veo de mi propio mundo, cómo son las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay algunos momentos en los que se hablan de algún término como la de realización, que se la diagnosticaron a un amigo mío y me estuvo contando y me dijo es que yo sentía que tal, bueno, entonces sí que hay una evolución y claro, la película es una comedia negra, pero que a veces hay con un drama bastante marcado, ¿no? Y casualmente coincide con la relación de pareja y con el propio sentimiento del personaje principal, ¿no? De que la vida es un sueño, este sueño es una pesadilla, vivimos, bueno, no sé, respondiendo, basándome En tu filtro. en mi filtro, en lo, sí. Dale, Alberto. A ver, yo quería preguntarte, la película tiene aborda muchísimos temas relacionados con la presión social, la angustia, carga política. Me gustaría saber cómo habéis ido encajando esos aspectos a la hora de desarrollar el guión, los personajes y cómo los habéis ido encajando cada quien en su momento o en su rol. Bueno, al final, no sé si lo he dicho antes, esta peli viene de un proceso de 13 años. No lo he dicho, no, es que ya no sé lo que he dicho, no, perdona. O sea, esta historia surge en 2012 más o menos, yo era dibujante de cómics e ilustrador, ahora ya no mucho. Entonces dibujé una serie de historias cortas que iban sobre animalitos en
crisis, ¿no? Crisis existencial. En el año 2016 cogí 6 historias cortas y hice el cortometraje Decorado, ¿vale? Que es un corto muy fragmentado, de gags enlazados, que un poco cogiendo la idea de las historias cortas, ¿no? El corto fue bien, me gustó cómo quedó y tal, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo no creo que los cortometrajes sean un previo a un largometraje, es decir, los cortometrajes tienen sentido en sí mismos, ¿no? Es un medio, ¿no? Pero bueno. Y años después conocí al co-guionista de esta peli, que es Xavi Manuel, y que es un amigo y tal, que es escritor y tal, y pensamos en, joder, vamos a hacer una serie de animación para adultos. Y ahí empezamos a construir una Biblia, lo que se llama, ¿no? Pues capítulos con la sinopsis, expandiendo el universo del corto y de los cómics, ¿no? Al final, pues la serie era muy difícil de financiar, no hay medios que hagan esas series y tal, y dijimos, oye, pues todas estas ideas que hemos expandido, estos personajes, estas temáticas, vamos a volcarlas en un largometraje. Que como ya había hecho 2, sabía que era posible hacerlo, ¿no? Es decir, sé que puedo hacer más largometrajes, ¿no? Después de este, tengo la suerte esa, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se ha ido trabajando? Pues cogiendo todas esas influencias, pasándolas por las nuevas influencias, y muy poquito a poquito, ¿no? Y aparte, la animación tiene esto de que estás haciendo el guión, pero al mismo tiempo empiezas a trabajar en el storyboard. El storyboard te lleva a... que yo soy dibujante, entonces mi manera de pensar es el dibujo. O sea, yo muchas veces parto de un dibujo, o de 2 o de 3, y a partir de ahí, pues me inspira me abre la mente para otros lugares, otros personajes. Cuando me quedo bloqueado me pongo a dibujar de manera automática, de repente sale un personaje, sale una frase, una chorrada que yo tengo apuntada. Yo tengo una libreta que llamo la libreta de las ideas, que todas las chorradas que se me pasan por la cabeza, y son chorradas, una frase, una tontería, las anoto ahí, y cuando no sé qué hacer, cojo esa libreta, venga, vamos a enlazar ideas, ¿no? Y tal. O sea que, no sé, la creatividad es difícil de medir cómo la haces, ¿no? Sino que lo que sí yo intento es lo que os decía, como cogerlo y pasarlo un poco por mis experiencias, por mi filtro, por mi sentido del humor. Hay gente que no hace ni puta gracia este sentido del humor, yo lo entiendo. Pero es el mío, y yo qué sé, y así me sale, es fácil y me sale honesto, ¿no? Y bueno, o sea, es difícil decir cómo escribes una cosa, pero la respuesta es muy poco a poco. Yo sí que creo que, como tú decías, que el corto es una cosa, o sea, los cortos es una cosa, los largos son otra, pero yo sí que he visto mucha influencia o sea, bueno, mucha influencia, no, o sea, está todo. Sí, está lo todo. Que pasa es que parece como una especie de update, o sea, porque he visto cosas como la gentrificación, aparte del pato Ronald, que aquí es Ronnie, veo ahora veo a cierto ratón hacia el final de la película. Sí. Lo que no he visto es al demonio en una de estas de citas, o sea, lo que no he visto es al demonio intentando... No, eso se ha ido perdiendo. El demonio al final quedó como un personaje aislado, un personaje mágico que parece un monstruo, pero está buscando el amor. ¿Solo los monstruos se pueden amar? Es verdad, solo los monstruos para mí en esta película son como personajes que no tienen la máscara todavía, ¿sabes? Son personajes, porque la máscara esta que hablamos de social, ¿no? que tenemos, ¿no? ¿Quiénes no tienen la máscara? Los niños. Los niños todavía no aprenden, no tienen filtros los niños, ¿no? Y cuando empiezan a tener los filtros es cuando ya se vuelven personas. Entonces, bueno, tal. Y luego los locos también no tienen filtros, no tienen la máscara, ¿no? Y en esta película hay varios locos, ¿no? Desde el personaje principal, Arnold, que todo el mundo le dice que está loco y que no es imposible soñar, hasta el pollo Crazy, que es un personaje que está ahí y que de repente lo acusan de pirómano, lo meten en la cárcel y al final acaba siendo un pirómano, porque se lo dicen tanto que... La lección del Joker, ¿no? Claro. Nosotros creamos al Joker. Claro, justo, entonces bueno. Y yo le pregunto al Alberto personal, Alberto no a la película. ¿Al final hay que aceptar que estamos enamorados como hacen ellos, o crees que hay que ser como Arnold y seguir buscando esa salida que no deja él nunca de buscar? Porque es que lo sigue y sigue y sigue. Ya, hasta y yo no sé, o sea, por eso te pregunto tu opinión, porque Mi creo opinión que cada personal. cual, sí, porque cada cual tendrá la suya. Claro. Hay un momento en el que hay que aceptar ese decorado, es un decorado pero es nuestro decorado, o hay que seguir aunque parezca que estás loco. A ver, O eso es lo que quieres que la gente piense. Claro, o sea, es decir, yo hago la peli y luego cada persona saque sus conclusiones, ¿no? Pero si me preguntas a mí, hombre, yo creo que es imposible escapar del decorado, pero sí puedes montarte tu mini decorado con la gente que tú quieres, tus aficiones,
bueno, tu deporte o lo que te guste, a jugar a las cosas que tú juegues y tal, y hacerte todo un poco tu burbuja para defenderte y estar con la gente adecuada. Es que va a ser imposible que cambiemos la sociedad, es al revés, la sociedad nos va moldeando a nosotros. Entonces, bueno, igual es una opinión un poco desencantada, pero bueno, es así, yo qué sé, ¿no? Es plausible y realista. Sí, es realista, eso sí. No sé si es impresión mía, porque sí que es verdad que yo he visto Psiconautas, he visto Beirut, he visto Unicorn Wars, pero en esta peli me da como la impresión de que como que hay más riqueza de escenario, más riqueza de movimiento, como que hay más. O Sí. que, no sé si habéis tenido más dinero para la producción, más tiempo para hacerlo, no Sí. lo sé. Entonces, al respecto, ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, hay un poco de todo. Por un lado, bueno, en esta película yo estaba agotado, acabó Unicorn Wars y más cosas que he hecho y estaba agotado. Sí, Yo no- recuerdo que nos dijiste además aquí que querías hacer algo distinto, algo Sí, diferente. y yo normalmente en todas mis pelis, yo soy el director de arte. Entonces, como tengo dos profesiones, dirección de arte y dirección, y acabas muerto. Ya. Y en esta se dije, un momento, fin, esto se acabó. Director de arte. Y cogimos a José Luis Ágreda, que es el director De de arte de Robodreams. Robodreams y de Buñuel, y bueno, sobre todo es un dibujante de cómics que yo conozco de toda la vida, es decir, y tenemos muy buen feeling, es una persona que me entiende perfectamente y tal, y sí que se invirtió a nivel de producción también como mucho más dinero en el arte, ¿no? Había, pues antes, joder, en Psiconautas éramos 3 artistas, para hacer todo, en Unicorn Wars, que éramos 12, y aquí ha habido 30, o sea, ¿no? Joder. Entonces, o sea, la cosa ha creciendo la crecido, y entonces, bueno, yo creo que se nota en la producción, Sí. se nota en el arte, pero no solo en eso, también en la animación ha habido, también evolucionamos, mejoramos. Por ejemplo, la directora de animación es Pamela Poltronieri, la primera vez que trabajo con ella, aunque es una animadora que ha trabajado conmigo desde hace más de 10 años en todos mis proyectos, ¿no? Pues ella, claro, ahora con su edad, 46 años, 47, ya está en el esplendor de sus conocimientos, y eso se nota. Los personajes están súper bien animados, está súper bien dirigida a nivel artístico, el color es súper bonito, el color es narrativo, es simbolista, es expresivo, ¿no? Gamas de colores muy limitadas que van cambiando. Hay un estudio de arte de todo, de los objetos, de cómo son los interiores de las casas, de cómo son los exteriores, ¿no? Porque queríamos hacer como una urbanización, pero no queríamos caer en el rollo americano. Entonces hubo estudio de cómo urbanizaciones españolas o soviéticas. Bueno, ha habido como un estudio importante, y yo creo que eso se nota. La película es una película que está bien hecha. Luego te gustará o no. No, pero te digo, eso se percibe. Se y de percibe, hecho, bueno, cariño. hasta el punto que os han dado un buen reconocimiento en Austin, que Sí. no te hemos dado la enhorabuena, por cierto. Bueno, Maleducados nada, de nosotros. nada, Pero se nota mogollón. No sé si tenías alguna pregunta más, a ver. Perdón. A mí yo que he visto ahí muchas influencias desde los Looney Tunes, Bergman, incluso hay momentos en Sí. que la película recuerda un poco a cuando el viento sopla, Sí, el tono, los colores, ¿no? Y yo hay veces que me pregunto, ¿es más efectivo para concienciar al público, a la audiencia en general, la animación que una película con actores reales tratando los mismos temas? No lo sé. Lo que sí es que puedes llegar a otros lugares, porque la animación te lleva, es una síntesis de la realidad, y trabajas también, claro, desde la metáfora, en este caso, ¿no? Es como, entonces, a veces creo que la animación es un medio muy interesante y es una manera muy poética de hablar de la realidad. Las películas que hablan de la realidad, hay otras que, bueno, aunque yo creo que es eso, que la ciencia ficción, terror, lo que donde estamos, siempre tiene un pie en la realidad. O sea, es imposible, ¿no?, hacer una peli completamente libre de cualquier cosa o de cualquier crítica, es casi imposible, ¿no? O sea, siempre hay un punto de conciencia social o temáticas actuales, ¿no? Y bueno, la pregunta... Sí, ¿Qué diferencia hacerlo con imagen real o Ah, animación? Claro, o sea, sí, la Claro. concienciación, ¿no? El llegar al público, de No. que sean conscientes, ¿no? Como de que hay ciertos temas que... Sí, lo entiendo. En determinados puntos decimos, bueno, eso a mí no me va a pasar, bueno, yo no Ya. conozco a nadie en mi entorno, ¿no? El concienciar de, pues eso, lo que decía antes, la gentrificación, Sí, a ver, la ansiedad, sí, sí. las crisis existenciales... Sí, lo que tiene la animación es que mayormente se suele relacionar con el cine familiar o cine infantil.
Entonces, ¿qué pasa con mis pelis? Que claro, juegan con esa estética como infantil, o de cuento y tal, no sé qué, y mucha gente va pensando que va a ver, te lo juro, al cine, pensando que, con los niños, de 6 años, de 7, pensando que van a ver una película de aventuras ahí y tal, no sé qué. Y ese caballo de Troya es muy interesante porque tú les puedes colar, ¿no?, movidas o cosas que no esperaban. Entonces ese contraste entre forma y contenido, ¿no?, entre apariencia y lo que realmente tal, es muy interesante para hablar de estas temáticas. Y nada, y es un truco.